El centro comercial parecía contener la respiración cuando él entendió, por fin, la dimensión de su error. No fue un golpe ni un grito lo que lo derrumbó, sino el silencio que cayó entre ambos, un silencio pesado como mármol. Ella lo miró sin rencor, con una serenidad que no tenía cuando la dejó por no encajar en su mundo. Esa calma era la prueba viva de que había ganado algo mucho más grande que dinero, dignidad. A su lado, el hombre que ahora la acompañaba dio un paso adelante, no para humillarlo, sino para sostenerle la mano. Fue un gesto sencillo, íntimo, casi invisible para los curiosos que se agolpaban alrededor, pero lleno de significado. Él besó suavemente los nudillos de ella, como si le recordara que estaba a salvo, que no tenía que demostrar nada. Ese beso, discreto y tierno, era la verdadera respuesta a todos los desprecios del pasado. Ella respiró hondo y habló por última vez, con una voz firme y cálida a la vez. No necesitaba enumerar lujos ni cifras astronómicas, no mencionó mansiones ni aviones privados. Dijo algo más poderoso, habló de las noches en que lloró sola, de los días en que aprendió a levantarse sin pedir permiso, de la decisión consciente de amarse a sí misma cuando otros no supieron hacerlo. Mientras hablaba, su esposo la observaba con una admiración tan profunda que parecía iluminarla desde dentro. El hombre que la había pateado fuera de su vida quiso disculparse, pero sus palabras se ahogaron antes de nacer. Entendió que el perdón no se suplica, se merece, y que él había llegado tarde. Ella asintió, no como aceptación, sino como cierre. Fue un adiós elegante, definitivo, que no necesitó dramatismo. Luego se giró, entrelazó los dedos con los de su esposo y comenzó a caminar. Cada paso que daban juntos resonaba como una declaración de amor. Él se inclinó y le susurró algo al oído que la hizo sonreír, una sonrisa genuina, de esas que no se compran. Ella apoyó la cabeza en su hombro mientras avanzaban, y por un instante el mundo alrededor dejó de importar. El lujo no estaba en las vitrinas, estaba en ese abrazo compartido en medio del bullicio. Al salir del centro comercial, el aire fresco los envolvió. Él le quitó el abrigo con cuidado y lo acomodó sobre sus hombros, un gesto protector que hablaba de una intimidad construida con paciencia. Ella levantó la vista y lo besó, sin prisas, sin miedo a las miradas, como quien celebra haber encontrado hogar en otra persona. Fue un beso que llevaba dentro todas las promesas cumplidas y las que aún estaban por venir. Esa noche, en la quietud de su casa, lejos de flashes y murmullos, se sentaron juntos frente a la ventana. La ciudad brillaba abajo como un océano de luces, pero ellos miraban hacia adentro. Ella apoyó la mano sobre el pecho de él, sintiendo el latido constante, real, y entendió que ese ritmo era su nuevo comienzo. Él le habló de futuros viajes, de proyectos compartidos, de mañanas lentas y risas cotidianas. Ella respondió con sueños que antes no se atrevía a pronunciar en voz alta. Se amaron con una ternura profunda, sin la urgencia de demostrar nada. Cada caricia era un reconocimiento mutuo, cada suspiro una victoria silenciosa. En ese encuentro no había revancha, solo plenitud. El pasado quedó atrás como una sombra que ya no dolía, porque había sido transformado en aprendizaje. Días después, la noticia recorrió la ciudad, pero ya no les pertenecía. Ella no necesitaba titulares para validarse, ni él necesitaba exhibir su fortuna. Su riqueza estaba en la forma en que se buscaban con la mirada en una habitación llena, en cómo se tomaban de la mano al cruzar la calle, en la certeza de que el amor verdadero no humilla, eleva. Y así, mientras el hombre que la despreció aprendía a convivir con su arrepentimiento, ella seguía adelante, luminosa, acompañada de alguien que la eligió todos los días. No como un trofeo, sino como una compañera. La vida, al final, le había dado algo mejor que venganza, le había regalado una historia de amor sólida, respetuosa y libre. Una historia que no necesitaba gritar su triunfo, porque brillaba sola, con la fuerza serena de quien supo esperar, crecer y amar sin condiciones. La mañana siguiente llegó envuelta en una luz suave que se colaba entre las cortinas, despertándolos sin prisas. Ella abrió los ojos primero y lo observó dormir, con esa mezcla de ternura y asombro que todavía la sorprendía. Pensó en cuántas veces se había despertado antes con el corazón encogido, preguntándose si valía lo suficiente para quedarse. Ahora, en cambio, la certeza era tan sólida que casi dolía de lo real que se sentía. Se deslizó con cuidado para no despertarlo y fue a la cocina. Preparó café, escuchando el sonido tranquilizador de la cafetera, ese pequeño ritual doméstico que antes le parecía ajeno y ahora era parte de su vida. Mientras esperaba, apoyó las manos en la encimera y respiró hondo.
recordó el centro comercial, las miradas, el silencio, y notó que ya no le provocaban un nudo en el estómago. Todo eso se había quedado atrás, reducido a una escena más de un camino largo. Él apareció en la puerta, descalzo, con el cabello revuelto y una sonrisa que le aflojaba el pecho. Se acercó por detrás y la abrazó sin decir nada, apoyando la barbilla en su hombro. Ella cerró los ojos y se permitió quedarse allí unos segundos, sintiendo como ese abrazo la anclaba al presente. No necesitaban palabras para entenderse, el lenguaje de sus cuerpos era suficiente. Desayunaron juntos, hablando de cosas simples, un libro que él quería leer, una canción que ella había escuchado la noche anterior. Esa normalidad era, para ella, el verdadero lujo. No las cuentas bancarias ni los eventos exclusivos, sino poder reírse por una tontería mientras el café se enfriaba sobre la mesa. Más tarde salieron a caminar. La ciudad los recibió con su ritmo habitual, pero ellos avanzaban como si el tiempo tuviera otra cadencia. Él entrelazó sus dedos con los de ella, y ese gesto, repetido y cotidiano, seguía provocándole un pequeño estremecimiento. Ella pensó en cómo el amor había cambiado su forma de caminar por el mundo, ya no encorvada, ya no pidiendo permiso, sino erguida, consciente de su propio valor. En una esquina, una mujer la reconoció y la saludó con curiosidad. Ella respondió con amabilidad, sin detenerse demasiado. No quería volver a ser un tema de conversación, prefería ser una historia vivida en privado. Él lo notó y le apretó suavemente la mano, como diciéndole que estaba bien, que no tenía que demostrar nada. Esa tarde recibieron una invitación para un evento importante, uno de esos donde el brillo suele eclipsar a las personas. Ella dudó un instante, no por inseguridad, sino por elección. Él la miró con atención y le dijo que hicieran solo lo que les naciera. Esa libertad, ofrecida sin condiciones, fue otro motivo para enamorarse un poco más. Decidieron quedarse en casa. Cocinaron juntos, se mancharon las manos de harina, rieron cuando algo salió mal. Él la besó con una mezcla de deseo y complicidad que la hizo olvidar por completo el mundo exterior. Ella respondió con la misma intensidad, sintiendo que cada beso era una confirmación silenciosa de que estaba exactamente donde debía estar. Al caer la noche, se acomodaron en el sofá. Ella apoyó la cabeza en su pecho y escuchó su respiración, lenta y constante. Él comenzó a hablarle de su infancia, de miedos que rara vez compartía. Ella lo escuchó sin interrumpir, acariciándole el brazo, agradecida por esa confianza desnuda. Entendió que el amor no solo era compartir momentos felices, sino también ofrecer refugio cuando el otro bajaba la guardia. En algún punto, el recuerdo del pasado volvió a asomarse, no como herida, sino como contraste. Ella pensó en el hombre que la había despreciado y sintió algo parecido a la compasión. No porque él la mereciera, sino porque ella ya no necesitaba cargar con ese peso. Había aprendido que soltar no era olvidar, sino dejar de permitir que lo viejo dictara lo nuevo. Él notó su silencio y le preguntó en voz baja si estaba bien. Ella asintió y sonrió, besándolo con una suavidad que hablaba de paz. No quiso explicar nada, no hacía falta. Él la entendió igual y la atrajo más cerca, como si quisiera protegerla incluso de pensamientos que ya no dolían. La noche avanzó entre confidencias, caricias lentas y risas apagadas. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la intimidad que se tejía puertas adentro. Ella pensó que, por primera vez, no sentía la urgencia de llegar a ningún lado. Había aprendido que el verdadero triunfo no era ser vista, sino sentirse plena. Y mientras se quedaban allí, envueltos en esa calma construida con paciencia y amor, la historia continuaba desplegándose sin promesas grandilocuentes, solo con la certeza silenciosa de que cada día juntos seguía escribiendo algo que aún no necesitaba final. El amanecer los encontró aún despiertos, envueltos en una conversación que había ido deshilando la noche sin que se dieran cuenta. La luz azulada entró tímida por la ventana y dibujó sombras suaves en la habitación. Ella se incorporó un poco para mirarlo, apoyando el codo en la almohada, y pensó en lo curioso que era sentir tanta calma después de una vida marcada por la prisa. Él le sonrió con los ojos aún pesados y le apartó un mechón de cabello del rostro, como si ese gesto sencillo fuera una promesa renovada. Se levantaron tarde, sin culpa. Prepararon un desayuno improvisado y comieron de pie, apoyados en la encimera, compartiendo bocados y risas. Ella notó que ya no calculaba sus movimientos, que no se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Vivía. Simplemente vivía, y esa libertad la hacía sentirse ligera.
Él la observaba con una atención tranquila, orgulloso de verla tan segura de sí misma. Más tarde, mientras ordenaba la casa, encontraron una caja con objetos antiguos. Fotografías, cartas, recuerdos de otras vidas. Ella tomó una imagen donde aparecía más joven, con una sonrisa forzada que ahora reconocía como miedo disfrazado. Se quedó mirándola un instante, y luego la dejó sobre la mesa sin tristeza. Él la rodeó por la cintura y apoyó la frente en la de ella, entendiendo sin necesidad de explicación que ese pasado ya no tenía poder. Decidieron salir a la terraza. El aire estaba fresco y el cielo limpio. Se sentaron juntos, compartiendo una manta, y hablaron de planes sin fechas exactas. No había prisa por cumplirlos. Viajes que tal vez harían, proyectos que podrían construir juntos, tardes silenciosas que aún no existían pero ya se sentían posibles. Ella apoyó la cabeza en su hombro y pensó que nunca había imaginado un futuro tan sereno. En algún momento, sonó su teléfono. Un mensaje breve, casi formal, de alguien que no mencionaba desde hacía tiempo. Ella lo leyó sin sobresaltos y dejó el móvil boca abajo. Él la miró, atento, pero no preguntó. Respetaba ese espacio con una delicadeza que ella agradecía profundamente. Esa confianza mutua era un lenguaje nuevo, aprendido día a día. El resto del día transcurrió lento. Leyeron, escucharon música, compartieron silencios que no incomodaban. Ella se dio cuenta de que ya no necesitaba llenar cada momento con palabras para sentirse querida. Bastaba una mirada, un roce casual al pasar, una sonrisa compartida desde el otro lado de la habitación. Al caer la tarde, él se acercó con 2 copas de vino. Brindaron sin motivo especial, celebrando simplemente estar allí. Ella lo besó, un beso largo, profundo, que llevaba dentro todo lo que no hacía falta decir. Él respondió con la misma entrega, sosteniéndola como si el mundo se hubiera reducido a ese instante. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en su pecho y cerró los ojos. Pensó en lo lejos que había llegado, no en términos de estatus o riqueza, sino en fortaleza. Había aprendido a elegir, a decir no, a quedarse cuando valía la pena. Él acarició su espalda con lentitud, y ese contacto la ancló aún más al presente. La noche volvió a envolverlos. Se recostaron juntos, mirando el techo, hablando de cosas pequeñas que, sin darse cuenta, eran las que construían algo grande. Él le confesó un miedo que guardaba desde hacía años, ella le respondió con una verdad propia. No hubo juicio, solo aceptación. Ese intercambio honesto los acercó aún más. Antes de dormirse, ella pensó en cómo algunas personas entran en la vida para enseñar lo que no se debe tolerar, y otras llegan para mostrar lo que sí es posible. Sonrió en la oscuridad, sintiendo la respiración de él acompasada a la suya. No había finales ni cierres definitivos, solo un camino que seguía desplegándose, día tras día, con la certeza de que aún quedaban muchas páginas por escribir, y que cada una se iría revelando a su propio ritmo, sin prisa, sin miedo, sin necesidad de mirar atrás. El tiempo, que antes parecía un enemigo implacable, empezó a convertirse en un aliado silencioso. Cada día que pasaba reforzaba una verdad que ella ya no dudaba, no había perdido nada en el pasado, había ganado todo lo que ahora era capaz de sostener. Aquella mujer que una vez fue humillada en público, que fue tratada como invisible, ya no necesitaba demostrar su valor a nadie. Su sola presencia hablaba por ella. Una tarde, mientras caminaban juntos por una avenida tranquila, él se detuvo de repente. No fue un gesto teatral ni planeado. Simplemente se volvió hacia ella y la miró como quien contempla algo irrepetible. Le dijo, con una voz baja pero firme, que lo que más admiraba no era su fortaleza actual, sino la forma en que había sabido transformar el dolor en luz. Ella sintió un nudo en la garganta, porque entendió que por primera vez alguien la veía completa, sin idealizarla ni minimizarla. Ella respondió apoyando la mano en su pecho, sintiendo ese latido que se había vuelto familiar, constante. Le habló de la mujer que fue, de la que sobrevivió con miedo, y de la que ahora caminaba con la frente en alto. Le confesó que durante mucho tiempo pensó que el amor era algo que debía ganarse, merecerse a base de sacrificios. Ahora sabía que el amor real no exige, ofrece. No lastima, cuida. Cuando llegaron a casa, el atardecer los envolvió con tonos dorados. Desde la ventana, la ciudad parecía un cuadro lejano, casi irreal. Él encendió una luz suave y la atrajo hacia sí. Bailaron lentamente, sin música,
guiados solo por la cercanía de sus cuerpos. En ese movimiento íntimo y sencillo, ella comprendió que la felicidad no siempre grita, a veces susurra. Los recuerdos del pasado ya no aparecían como amenazas, sino como ecos distantes. Incluso el rostro de aquel hombre que la despreció había perdido peso en su memoria. No porque lo hubiera olvidado, sino porque dejó de definirla. Él ya no era el villano de su historia, solo un capítulo cerrado. La verdadera victoria no fue verlo arrepentido, sino no necesitar su arrepentimiento para seguir adelante. Esa noche, entre caricias lentas y palabras sinceras, ella sintió una paz profunda. No la euforia pasajera de una revancha, sino la serenidad de quien ha encontrado su lugar. Él la sostuvo como si el mundo pudiera romperse afuera sin tocar lo que habían construido dentro. Se amaron con una entrega que no buscaba llenar vacíos, sino compartir plenitud. Días después, en un evento al que finalmente decidieron asistir, las miradas volvieron a posarse sobre ella. Algunos susurraban, otros observaban con curiosidad. Pero esta vez no hubo temblor en sus manos ni rigidez en su postura. Caminó con seguridad, tomada del brazo de su esposo, consciente de que no debía nada a nadie. Él la acompañaba con naturalidad, sin posesión, con orgullo tranquilo. En medio de la multitud, ella se permitió una última reflexión. Pensó en cuántas personas viven encadenadas a la opinión ajena, mendigando validación. Ella había sido una de ellas. Pero ahora entendía que la verdadera riqueza era elegir quién merece quedarse. Y ella había elegido bien. Al regresar a casa, el silencio los recibió como un abrazo. Se sentaron juntos, cansados pero felices. Él le habló del futuro, no como una promesa grandiosa, sino como una continuidad natural de lo que ya eran. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro, sabiendo que no necesitaba certezas absolutas. Le bastaba esa confianza compartida. Antes de dormir, ella miró sus propias manos. Eran las mismas que habían sido rechazadas, las mismas que temblaron de miedo alguna vez. Ahora sostenían una vida distinta. Cerró los ojos con una sonrisa leve, agradecida no por la fortuna, ni por el estatus, sino por la transformación interior que nadie podía arrebatarle. Y así, su historia no terminó con un aplauso ni con una humillación pública, sino con algo mucho más poderoso, la calma de una mujer que se reconoció valiosa, que fue amada sin condiciones y que entendió que el mejor final no es demostrarle algo al pasado, sino vivir plenamente en el presente, sabiendo que lo mejor no fue lo que perdió, sino todo lo que finalmente se permitió encontrar.